2:03:53 conseguidos en Valencia. Gloria Gómez, la joven atleta del año 89. Esta es Esther Guerrero. Si joven es Gloria, Esther está en el 90. Esta es Ana Gallarre, atleta del 82. Elian Pérez del 84, del 85 Adoración Iniesta, y cerrando Josefina Cañamares del 86. Ahí está Elian Pérez, que obviamente no ha de tener problema para imponerse en este campeonato de España de atletismo de pista cubierta. Y conseguir su segundo título, ya obtenido el año pasado en Sevilla. Maite Martínez este invierno también. Elian, que ya se ha colocado en primera posición. Y con la marca que tiene Elian Pérez, obviamente sus rivales no van a tener facilidad alguna para acercarse a la aragonesa. La mejor marca después de Elian pertenece a Adoración Iniesta del Playas de Castellón, quien ya va en esa segunda posición con 2:09. Elian Pérez, obviamente por el estado de forma que atraviesa y lo que ha conseguido mostrarnos tanto en Zaragoza, la reunión de atletismo de Zaragoza, como en la de Valencia, es sin duda la más fuerte y la candidata a conquistar el título de campeona de España de los 800 metros. Por detrás, realmente igualada esa lucha por la medalla de plata. Sigue en segunda posición Adoración Iniesta del Playas de Castellón. También está Esther Guerrero involucrada en esa lucha. Pero lo importante está por delante, esa ventaja notable que les lleva a sus rivales. Elian Pérez buscando su segundo título de campeona de España. Veremos si consigue mejorar su estado de forma de aquí a las casi 2 semanas que todavía quedan para la cita con el Campeonato del Mundo. Elian Pérez, que va a conquistar el título, va a estar muy cerquita de su marca de referencia esta temporada, 2:04:49. Una carrera en solitario, y al final Esther Guerrero. La regularidad de esta mujer y el estado de forma que actualmente atraviesa. Solo falta pillar una buena carrera en Doha, en el Mundial, y mejorar sus registros. Ahí ha estado la caída de Adoración Iniesta.